y me falta, ¿quién? ¿Ya llegó Jonathan por ahí o qué? No, ¿quién más me falta? Me falta Andrés, listo, ya. Pero Andrés excusa, tuvo un pequeño percance en su motocicleta, entonces no va a estar con nosotros el día de hoy. Él tenía un temita asignado, pues vamos a dejarlo pendiente para la próxima. Entonces, pues, bueno, ¿qué pasaría con Jonathan? Espero le escribo a ver por aquí. ¿Saben algo de Jonathan o qué? ¿No han escuchado nada de Jonathan? No, profe. ¿A dónde andará metido? A ver que manifieste. Bueno, vamos recordando un poquitico entonces lo que habíamos la clase pasada. Entonces, voy a presentarles por acá en la pantalla. Estábamos trabajando acerca de la estructura organizacional. La semana anterior hablábamos un poco acerca de la importancia, pues, para toda empresa, por grande o por pequeña que sea, de tener un orden. Profe, se fue, se quedó Profe. sin audio, se quedó congelado. Pero, profe, se quedó profesor congelado. Buenas tardes para todos, profesores. Qué pena, hombre, la demora con ustedes. Mil disculpas. Mire, Jonathan, ¿todo bien? No, eso, entró Jonathan y se conectó el profesor. Sí, ya ingresó el profesor. El profe estaba buscando a Jonathan. Que si Jonathan no había iniciado clase. Ah, tan bonitos todos. Listo, bueno, por acá empezamos con esto. Ok, ahora. El profe dijo que estaba esperando a Jonathan para que empezara la exposición. Sí, Solo lo estaba esperando. eras el elegido. Plan empresarial. Tengo audio, Dios mío, bendito, con el micrófono apagado y yo hábleles y hábleles y hábleles. Entonces, sí. Ay, Dios mío. Pase, profe, ¿qué pasa? No, pues se mueren los médicos, no le va a pagar a uno el micrófono. Ay, Sí. se me congeló, me botó y se me cerró todo de una, no sé qué pasó. Y en ese momento entró Jonathan, no sé, algo venía con algún virus o no sé qué. Pero bueno, ya regresamos, listo. Entonces, espere, yo miro a ver si todavía está grabando. Sí, todavía va la grabación. Entonces, pues nada, un pequeño dilema técnico acá. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo está? Prenda el micro, que no lo escucho. Ya, profe, qué pena. Y no Ahora que sí. está re lento el internet, una cosa horrible. Acaba de llegar de trabajar también, pero ya llegué. Y me está haciendo algo para tomar, que es uno llegar y sin tomar nada horrible. Sí, tenaz, fresco, hágale. Bueno, entonces les decía antes de que me congelara esta vaina, pues que habíamos trabajado la semana anterior acerca de la estructura organizacional. Y entonces veíamos que era como la columna vertebral. Les voy a compartir aquí mi pantalla. La columna vertebral, pues, de la empresa como tal nos permite, porque no me ve por acá, espera, esta no fue, tenemos acá, nos permite darle orden a la empresa, nos permite establecer y determinar cuáles son los niveles de poder que se dan al interior de la empresa, nos permite también determinar cuáles son los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos. Son elementos básicos y fundamentales para el normal funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, es fundamental, no importa si la empresa es muy grande o si es muy pequeña, tener ese tipo de estructuras, ese tipo de gráficos que nos permiten de una manera sencilla, de una manera muy rápida, hacernos una idea general, una idea global del funcionamiento
de la misma. Entonces, pues algunos ejemplos de ese tipo de estructuras o de ese tipo de herramientas, pues entonces la más común o la más típica para la mayoría de nosotros, pues son los organigramas. Entonces, una estructura que puede ser horizontal o que puede ser vertical y que son jerárquicas y nos muestran en un pequeño gráfico utilizando, pues, normalmente son rectangulitos o desde el punto de vista de cargos, cada uno de los elementos de la empresa. Entonces, pues en la parte superior o en la parte izquierda, si es horizontal, en la parte superior, si es vertical el esquema, aparece pues entonces los elementos de mayor poder o de mayor autoridad, a su vez de mayor responsabilidad en la empresa. Y si es un esquema vertical, pues a medida que vamos bajando, pues el grado de poder o de autoridad va disminuyendo y al mismo tiempo, pues la responsabilidad como tal con el logro de los objetivos generales de la empresa. Si es horizontal el esquema, pues entonces a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos encontrándonos entonces que va disminuyendo el nivel de autoridad, el nivel de poder, pero a su vez también va disminuyendo el grado de responsabilidad, por decirlo así, con el logro de los objetivos. Entonces, son esquemas, ese por ejemplo es muy común, muy popular, a nivel por ejemplo de empresas de manufactura, entonces los mapas de procesos en la elaboración de X o Y producto, pues también son básicos, un diagrama de bloques que nos explica cuál es el proceso en forma de cuadritos que se tiene que ir haciendo cada una de las tareas. En cada uno de los departamentos o cada una de las estructuras de la empresa, pues se pueden encontrar este tipo de elementos que son básicos y que le dan orden. Ojo, el fundamento es el orden que se le puede dar o que le imprime pues a la organización como tal. Bueno, para hoy nos corresponde entonces hablar de la siguiente temática que hace referencia a los tipos de empresas que existen o que se dan en nuestro país, Profe. en Colombia. Dime, Isleni. ¿Es mi idea o la página de la universidad está súper lenta? Porque lo que usted nos está mostrando se ve borroso y yo estoy tratando de ingresar acá a la página, a la plataforma y no carga. Pues mira, a mí me Igualmente, carga normal y yo lo veo. no, Yo creo igualmente, más profe, bien se que le ve el borroso. internet caliente. Sí, sí, pero yo aquí en pantalla lo veo bien y lo subo y lo bajo, no me causa problema. Me imagino que el internet debe estar un poco pesado a esta hora del día, entonces por eso a ustedes se les ve, me imagino que va por pedacitos. Entonces se le va viendo mal la imagen y cuando yo muevo aquí la barra de desplazamiento vertical, me imagino que tendrán dilemas ahí. Pero bueno, ya vamos para la presentación, que es un poco más estática, entonces no va a haber problemas ahí con eso. Ya me confirman ahorita que me pase para allá. Sí, creo que son problemas de la velocidad del internet por esta hora. Como decía Jonathan, estaba un poco lento. Voy a cerrarlo aquí. También voy a apagar mi cámara, que eso también consume un poquito de ancho de banda. También Jonathan y Jorge, que lo veo por ahí en pantalla, por favor apaguen las cámaras para que no consuma tanto ancho de banda la grabación y entonces así no se vea como tan pixelada y tan lenta. Listo. Bueno, entonces les decía que hoy nos corresponde entonces el trabajo acerca de los tipos de empresa que se dan al interior pues, de nuestro país. Entonces, es el tema a trabajar hoy. Entonces, pues inicialmente vamos a hacer una introducción, vamos a dar algunos conceptos generales y ahorita los escucho pues a ustedes con la actividad pues que les asignen. Entonces, cada uno nos hablará sobre todo pues, de las sociedades, su estructura básica, sus características fundamentales. Entonces, la tutoría de hoy pues lleva por título entonces tipos de empresa en Colombia. Listo, entonces vámonos con lo primero pues que era lo que teníamos de las diferentes definiciones que habíamos marcado en las clases pasadas, lo que es una empresa. Entonces nos dice que es toda actividad económica organizada para producción, transformación, circulación, administración y custodia de bienes o para la prestación de algún servicio. Esta actividad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio. Esos son los encargados pues, de ejecutar o de realizar la actividad económica. Resulta que en nuestro país, entonces, existen diferentes sectores de la economía. Entonces, recordemos un poquitico esto, bueno, que ya pues todos
incluso en el colegio pues se aborda desde ciencias sociales, se trabaja esta parte del emprendimiento. En nuestro país existen tres sectores económicos básicos. El primario, que hace referencia a todas las actividades que tienen que ver con la extracción de los recursos naturales, la extracción y la explotación de recursos naturales. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplitos, entonces todo lo que tiene que ver con la agricultura, la pesca, la ganadería, la explotación forestal, la explotación de recursos como la minería, entonces el petróleo, el gas, el carbón, todas esas piedras preciosas que produce nuestra tierra, las esmeraldas, el oro, ahora algunos materiales raros como el coltán, por ejemplo, muy explotado ahora por allá, por la parte del Amazonas, elemento básico y fundamental para la construcción de baterías para los celulares y los computadores y las tabletas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese aspecto de la extracción y explotación de los recursos naturales se clasifica en este primer sector de la economía, sector primario. Nuestro país depende gran parte de su Producto Interno Bruto del mismo. Nosotros somos un país que vivimos prácticamente de ese sector, del sector primario. Nuestra riqueza, entre comillas, viene dada pues por los dividendos que nos produce la explotación de carbón, la explotación de gas, la explotación del petróleo y la producción agrícola y pecuaria ganadera de nuestro país. Entonces, Colombia es un país netamente agropecuario, por más que queramos pues verlo, industrializado, pero todavía nos falta mucho para eso. Bueno, Andrés por acá me escribe que se quedó sin energía, le cortaron el servicio de energía eléctrica por su casa. Entonces, esperemos que se lo retornen rapidito para ahora nos comparta su pequeña presentación. Bueno, el segundo sector de la economía en nuestro país se llama el sector secundario y hace referencia a todo lo que tiene que ver con la transformación de materias primas, la elaboración de productos a partir de unas materias primas. Entonces, pues aquí encontramos básicamente todo lo que tiene que ver con el sector industria. Entonces, industria y la construcción. Entonces, pues, toda esa transformación de todos esos recursos que extraemos de la naturaleza se clasifican o se enmarcan en este segundo sector. Entonces, por decir algo, nosotros cultivamos la tierra y sacamos, por ejemplo, papas o algún tipo de verdura o de hortaliza. Bueno, si lo llevamos a un nivel más alto, por ejemplo, las papas, vamos a fabricar esos paqueticos de frituras. Entonces, tenemos que coger esa materia prima llamada papita o papas y procesarlas. Entonces, se le aplica un proceso industrial para poder obtener en nuestras manos pues el paquetico con las papitas. O el café, si lo procesamos y lo empacamos y luego lo vendemos ya listo para su consumo, pues entonces estaría enmarcado dentro de este sector. Desafortunadamente nuestro país tiene un vacío grande en cuanto a la transformación o al procesamiento de esos recursos primarios que extraemos de la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo que se extrae de Colombia se lo llevan para otras partes y lo procesan, lo refinan y elaboran otro tipo de productos y luego nos lo devuelven en forma de gasolina y en forma de otros productos a un precio mucho más elevado. Entonces, estamos pues como atrasados respecto a ese tipo de industria, por poner un ejemplo, ¿no? Y sucede o pasa con muchos de los productos que producimos o que extraemos de nuestra naturaleza. Se los llevan a otras partes, los procesan, los transforman y nos los devuelven con unos costos supremamente elevados. Entonces, es un cuestionamiento que ustedes como profesionales se tienen que hacer, tienen que mirar cómo es el funcionamiento de la economía de nuestro país y por qué suceden ese tipo de cosas, porque se nos llevan la materia prima en bruto y la procesan en otras partes y luego nos la devuelven ya transformada y nosotros tenemos que asumir todos esos costos más las ganancias que obtenga ese tercero por la transformación de. Entonces es un negocio hasta bien raro, pues si uno se sienta a analizar por qué
si nosotros tenemos el petróleo, ¿por qué lo tienen que llevar para otra parte a procesarlo y después vender la gasolina dentro de las más caras del mundo? Entonces, bien complicada esa vaina. Entonces, para que tengan una idea en cuanto a eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria, todo lo que tiene que ver con la transformación de materias primas, entonces se clasifica o se ubica acá en este segundo sector de la economía. Y encontramos un tercer sector económico en nuestro país que se denomina el terciario y que hace referencia a todo lo que tiene que ver con los servicios. Entonces, acá encontramos la salud, la educación, el turismo, la recreación, el deporte, el ocio, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, bancario, y bueno, servicios, todo, por ejemplo, ustedes no, los contadores se clasifican acá, ellos ofrecen servicios profesionales contables, entonces toda esa vaina tiene que ver por acá. Algunos han subdividido este tercer sector y entonces sacan a un lado, por ejemplo, el que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones. Entonces algunos dicen que ese se podría denominar o se podría clasificar como otro sector de la economía en nuestro país, todo lo que tiene que ver pues, con las comunicaciones o todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. También algunos lo clasifican por ahí, pero en general hacen parte pues, de este tercer sistema, de este tercer sector de la economía en Colombia que se denomina el terciario, el sector terciario. Entonces, nuestro país pues clasifica cada una de las empresas en uno de estos tres sectores. Entonces, el sector servicios, que es el terciario, el sector industrial, que es el sector secundario, y el sector de la explotación de los recursos naturales, que es el primario. Pues en nuestro país encontramos empresas que se dedican o que están ubicadas en cualquiera de las tres. A nivel país, como les digo, pues el sector más fuerte o más grande que tenemos, o de donde obtenemos la mayor cantidad de recursos o beneficios, es el primario, la extracción de los recursos naturales. Todavía dependemos demasiado de los recursos naturales. Un problema que existe aquí es que los recursos naturales, muchos de ellos, pues no son renovables. Entonces, cuando se acaba el petróleo, pues no lo podemos volver a elaborar o a producir para volver a seguir explotando, nada que ver. Cuando acabe el gas, cuando acabe el petróleo, cuando acabe el oro, cuando acaben las esmeraldas o cuando no acabe la madera, porque ahora están dándole fuertemente a los bosques en nuestro país para explotar la madera, entonces pues desafortunadamente ese no es tan fácil de recuperar. Entonces, otros países le apuestan al sector industria, se llevan los recursos naturales de otros países como el nuestro, los transforman y obtienen muchas más ganancias o muchas más utilidades que incluso el país que sí tiene la materia prima. Entonces, es una paradoja ahí o es una utopía bien interesante de estudiar, porque hay países en el mundo que no tienen la disponibilidad de los recursos naturales, pero que se convierten en potencias, que son potencias industrializadas, porque se encargan de transformar esos recursos naturales y luego vendernos esos productos ya elaborados, obteniendo una gran cantidad de utilidades. Entonces, interesante ese pedacito. Y el sector de los servicios, pues bueno, ese abunda también y prolifera en nuestro país, pero pues no le aporta, porque casi todo pues es a nivel particular, ¿no? Entonces no le aporta mucho al Estado colombiano como tal, en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a recursos, ¿no? Si ustedes miran, pues ya gran parte de la salud en nuestro país está privatizada, gran parte del sector educativo también es privado, gran parte del sector financiero también ya es privado, ya los bancos estatales son muy pocos. Entonces, pues las empresas de servicios públicos, por ejemplo, también ya la mayoría está privatizada, entonces pues nada que hacer ahí, ¿no? Entonces ya por este lado de los servicios, el país ha perdido una gran cantidad de ingresos y estamos dependiendo en gran medida del sector primario de la economía. Entonces, en nuestro país nos ubicamos en uno de estos tres, según el tipo de empresa y la finalidad o la actividad económica a la cual se dedique. Bueno, yéndonos un poquitico más a la estructura y es a lo que ustedes nos van a compartir ahora. Entonces, existen diferentes formas jurídicas para formalizar una empresa. Entonces, dependiendo del número de personas que la conforman,
Entonces las podemos encontrar o las podemos dividir o clasificar en dos grupitos. Uno donde encontramos una sola persona o en forma individual, y dentro de esa pues encontramos tres formas o tres escenarios distintos, y otra cuando tenemos varios personajes. Entonces, dentro de la primera situación donde tenemos un solo propietario, por decirlo así, o cuando se constituye en forma individual, entonces nos encontramos el primer escenario, que es una persona natural comerciante, simplemente una persona que se dedica de forma individual a ejercer una actividad económica. Él es el responsable de su empresa y responde pues con todo lo que él tiene. En nuestro país pues hay muchas personas, o muchas de las empresas que existen son de ese corte. Normalmente son empresas muy pequeñas, son empresas individuales pues, o familiares, pero muy pequeñitas. Y nos dice aquí que la persona responderá pues con todo su patrimonio personal por las obligaciones que adquiera en el desarrollo de su actividad económica. Entonces es un primer escenario cuando trabajamos con una sola persona, un solo dueño del aviso, pues por decirlo así. Una segunda forma de trabajo individual o de empresa individual es la unipersonal, creo que alguno la tiene asignada, entonces ahorita escuchamos eso. Y otra es las famosas SAS, que hoy por hoy son muy cotidianas, que también algunos de ustedes la tienen asignadas, entonces ahorita profundizamos un poquito sobre ellas. Cuando hablamos de empresas que están conformadas por dos o más personas o en forma continua, entonces nos encontramos dos escenarios. Unos que son las sociedades comerciales y otras que son las empresas asociativas de trabajo, que también ahorita ustedes nos comparten, a cada uno le correspondió uno o dos de ellos. Entonces, ahorita los escuchamos pues para profundizar un poquitito. Aquí simplemente estamos haciendo la introducción, entonces nada, dos escenarios y trabajamos con un solo personaje, una sola persona, entonces tenemos tres modelitos, y si trabajamos con dos o más personas, entonces tenemos dos formas o dos estructuras para la constitución de la empresa. También podemos clasificar las empresas en nuestro país dependiendo de su tamaño. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista tamaño, entonces nos dicen que aquí que en Colombia el segmento empresarial está clasificado en las micro, en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso está contemplado pues dentro de la ley, nos hablan acá de la ley 590 del 2000, que también es conocida como la ley de las MIPYMES, y algunas modificaciones que se le han ido generando, se le han ido dando con el paso de los años. Entonces, aquí una pequeña tablita que me sintetiza el trabajo desde este punto de vista, desde el tamaño de la empresa. Entonces, encontramos las microempresas, hace referencia a empresas que tienen, desde el punto de vista de sus activos, hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Si entonces lo asumimos con el valor de salario mínimo actual, que está en 877.000 pesos, creo, ahí cerquita, entonces nos da que empresas que tengan 438.901.500 pesos o menos como activos, entonces se clasifican dentro de este grupo, dentro de este sector, que se denominan microempresas. Y si lo analizamos desde el punto de vista número de empleados o tamaño de la planta de empleados, entonces nos dice que hasta 10 trabajadores. Si hiciéramos un ejercicio de análisis o de consulta, más bien de indagación acerca del número de empresas que existen en Colombia, y empezáramos a comparar, entonces nos encontraríamos que la mayor cantidad de empresas se encuentran en nuestro país, pues de empresas se encuentran ubicadas dentro de este bloquecito, dentro de este grupo. Colombia tiene una gran cantidad de pequeñísimas, bueno, de microempresas o empresas, empresas, también algunos los clasifican o les dan ese nombre, cuando tenemos máximo 10 empleados o 10 trabajadores. Luego aparece en un segundo renglón, en un segundo escalón, las pequeñas empresas, también muy comunes en nuestro país, en nuestro entorno. Nos dicen que estas están entre los 500 y los 5.000 salarios mínimos legales vigentes en cuanto al valor de sus activos. Entonces,
nos genera el rango, tomando pues el valor del salario mínimo de este año, entre los 439 millones por redondear ahí, y los 4.400 millones de pesos, redondeando pues esa cifra ahí, ¿no? Y nos dicen que en cuanto a su nómina o su cantidad de personal, entonces oscilan entre los 11 y los 50 empleados. A estas se les denominan las pequeñas empresas. También son muy comunes y muy populares en nuestro país. También las tenemos o las encontramos pues muy fácilmente en Colombia. Entonces la mayor cantidad de empresas se ubican en estos dos renglones, en la microempresa y en la pequeña empresa. Luego vamos a un sector, un tercer peldaño, un tercer escalón que se denomina las medianas empresas y nos dice que su capital en activos oscila entre los 5.000 y los 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, entre los 4.400 millones de pesos aproximadamente y los 26.335 millones de pesos, ahí redondeando esa cifra. Entonces ya vemos que estas ya son empresas mucho más grandes, ya tienen un pulso o un músculo económico pues mucho mayor y nos dice que su planta de personal oscila entre los 51 y los 200 empleados. Entonces pues ya acá estamos hablando de un escenario un poco mayor, un poco más grande. También en nuestro país existen pues, diferentes empresas que se ubican acá, pero ya no pues, en tanto número como en los dos anteriores. Finalmente, las empresas que se clasifican dentro de, según el tamaño, pues en las grandes empresas, entonces nos dicen que son aquellas que tienen un capital de activos superiores a los 30.000 salarios mínimos legales vigentes, que representarían pues más de los 26.335 millones de pesos, por decirlo acá, y que tienen una nómina o un personal de más de 200 trabajadores. Entonces, según el número de empleados, según el número de personal de trabajo y también según el capital en activos, entonces se genera esta división. Xiomara, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo van? Ahora los micrófonos, muchachos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, bien, bien, gracias. Bueno, profe, cuénteme, esa asignatura es electiva 1. Sí, Buenas plan de noches, empresa. profe, ¿cómo está? Bien, cuénteme. Aquí tengo, creo que varios estudiantes nuevitos. No, solamente Andrés, el niño que le comenté ahorita que tuvo un Andrés, percance ahí. Sí, Andrés ¿sí? Bermúdez es el Ah, único nuevo. son los chicos de logística, ¿sí? Sí, sí. Isleni, Margaret, Jonathan y Andrés y Jorge Grajales. Y el ¿Cómo niño van, nuevo, muchachos? Andrés Bermúdez, que hoy no está por el Ah, problemita hoy que no le está. comenté. El del accidente, este señor. Sí, Ah, el que tuvo bueno. el accidente en la moto. Ajá. Bueno, muchachos, de entrada por aquí darles un saludito. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van con el profe? ¿Cómo van las clases? ¿Qué me Bien, cuentan? profe. Muy Todo muy bien. bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sí? ¿Alguna novedad? Aprovechen que el docente no los está escuchando. Aprovechen y se quedan, aprovechen. No, pues todo muy bien, una forma nueva como de aprender, ya que no estábamos, pues yo no estaba acostumbrado a esta forma así, pues parece chévere, está muy bien y además que complementa también, siempre vamos muy acompañados del profesor y de los demás profesores, entonces parece bien, fuera de eso la plataforma, todo muy completo, para que es como si uno estuviera pues en el salón, pero pues en la forma virtual, pero realmente no se perdió como que mucho ese calor, solo la presencia. Solo la presencia, ok. Me alegra mucho que todo esté bien, que vayan bien. De todas maneras, así pues yo no esté en todas las clases, ni pueda ingresar todos los días. La idea es que cualquier cosa, dudas, inquietudes, se comuniquen con nosotros o a través del docente, nos cuenten si tienen alguna duda o inquietud. Igual estamos a la expectativa, muchachos, que dicen las autoridades pues de la entidad para ver si podemos o no podemos volver a las aulas. ¿Listo? Pero por el momento vamos a seguir así hasta nueva orden. Ah, ¿Listo? bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Muchísimas igualmente, gracias. por haberlos visto. Esa era Gracias una igualmente. pregunta de casi todas las clases, Xiomara, que cuando regresamos al salón. Entonces les decía pues a ellos particularmente que
pues lo más probable es que ahora en el segundo ciclo, ¿no? Por ahorita, pues tocará tener Yo un poquitico creería de que calma. sí. Creo que sí, más o menos por ahí en el segundo ciclo. Yo creería que sí, con todo lo que está pasando, con todo lo que se ha ido aperturando. Digamos que en Pereira ya el alcalde dio orden de regreso a las universidades con alternancia. Ah, y eso le iba a Nosotros tuvimos preguntar, una Xiomara. El sí, viernes señor. una niña me hizo la pregunta, una niña de las nuevas, creo que es Tatiana, o no me recuerdo el nombre de ella, porque creo que ella tenía unos cursos con Pereira y me estaba diciendo que la profesora ya le había comentado que esta semana arrancaban eso con alternancia. Sí, pero digamos, allá tenemos grupos de 40, 35 Mm. personas, solamente pueden asistir 12, 13 personas, o sea, los otros van a estar en esta misma metodología, el docente va a grabar la clase de allá, o sea, la única diferencia es que el docente va a estar en el aula y el que quiera asistir lo puede hacer, el que no, pues no es obligatorio, o sea, no es Ya, ya. obligatorio, solamente el Sí, que sí. quiera asistir. De los 40, si solamente quieren ir 5, lo pueden hacer, pero pues yo creería hay mucha gente que dice que no quiere ir, que aún no quiere regresar. Eso ya los docentes lo saben, se va a manejar de esa manera. Que igual allá en Pereira, como los grupos son tan grandes, ellos van a tener una cámara y la clase va a estar grabada en vivo y en directo. Y el estudiante de la casa va a poder estar en la clase común y corriente, Mm. como lo están haciendo ustedes en este momento, Ah, bien. pero Bueno. eso no es para todo el mundo. Digamos, nosotros sí podríamos volver confiando en Dios en el segundo ciclo porque nuestros grupos son muy pequeños. Sí, Entonces, sí, esa es digamos, la aquí estoy ventaja. viendo que somos, ¿cuántos son aquí? ¿Tres, cinco? Como cinco o seis personitas Son de seis. estudiantes. Sí, son seis con Exacto, son Andrés. seis, entonces lo podemos hacer porque tenemos aulas que me aprobaron de 6 estudiantes y nosotros ya tenemos la aprobación de los entes de Secretaría de Salud y de la ARL, nosotros ya tenemos la autorización, estamos esperando es que dice Secretaría de Educación o el alcalde. En general, lo que diga el alcalde, que es la Ah, última, bueno. quien da como la última palabrita. De todas maneras, muchachos, los quería saludar, profe. Muchas gracias por el compromiso y por estar súper pendientes de estos muchachos. Listo, Xiomara. ¿Listo? Bueno, muchachos, Bueno, chao. Bueno, pues, Hace bien. chao. Gracias. chao. Chao, Bueno, profe, gracias. chao. Bueno, muchachos, entonces continuamos. Entonces les decía que desde el punto de vista tamaño de la empresa, entonces en nuestro país encontramos 4 tipos de empresas, las micro, pequeña, mediana y grande empresa, y que definitivamente está marcado o está determinado cada uno de estos por el valor de sus activos y el número de empleados que contratan. Entonces, el cuadrito que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, también decimos que podemos en nuestro país obtener otra clasificación de las empresas si la miramos desde el punto de vista de la actividad que desarrollan. Ahorita les hablaba de los 3 sectores de la economía en nuestro país y dentro de ellos pues encontramos diferentes ramas o diferentes subsectores, por decirlo así. Entonces aquí ya son un poco más explícitos. Entonces nos habla acá de que encontramos empresas desde el sector industrial. Entonces nos dice pues que la actividad primordial de esta empresa es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas. Entonces vamos, extraemos y procesamos y transformamos esas materias primas y producimos pues entonces bienes que salen para el consumo. Encontramos las manufactureras también, entonces se encargan de la transformación de materias primas en productos ya transformados como tal. En la de arriba, pues en la extracción de esas materias y en la adecuación de las mismas para que lleguen a las manufacturas y las conviertan en un producto terminado, en un producto final. Encontramos las empresas de tipo agropecuaria, que están dedicadas pues, a todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Dentro de la ganadería pues encontramos todo el sector, no solamente de ganado pues como vacuno, sino todos los otros que ya manejamos en nuestro país. Las empresas de tipo comercial, que son intermediarios entre un productor y un consumidor final. Su función primordial es la de compra-venta de productos terminados. Entonces, pues, estos le adquieren a la fábrica y a su vez ellos se encargan de distribuirlo, de llevarlo al consumidor o cliente final. Entonces, también encontramos aquellas dedicadas al sector servicios. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con contabilidad, turismo, educación, servicios de salud, servicios de entretenimiento, bueno, todo ese tipo de cosas
las encontramos aquí. Nos dicen por acá que dentro de esos servicios, pues encontramos los servicios públicos, los varios, pues los básicos que tenemos y encontramos en nuestro país, lo que tiene que ver con comunicaciones, con el servicio de energía, de agua, de gas, de recolección de basuras, de alumbrado eléctrico, todos esos se encasillan acá. Tenemos, pues aquí me lo marca como servicios públicos, bueno, eso es entre comillas, nada, ya no, porque si por ejemplo analizamos el caso de nuestro municipio, pues empresas de comunicaciones públicas, teléfonos de Cartago, pues yo no sé cuántos de ustedes hagan uso del servicio de esa empresa. De resto, todas son privadas, las de comunicaciones en nuestro municipio. La empresa de energía, a partir de este año, dejó de ser pública, se convirtió en privada. Pues así todavía figure pues, que es propiedad del municipio, pero pues fue entregada en negociación pues, durante o por un periodo de 20 años a una empresa privada. Entonces, en este momento el servicio de energía en Cartago ya es privado. Lo único que tenemos público por ahora es el servicio de alcantarillado, de acueducto, es el único que queda público como tal, que pertenece al municipio, pues que el municipio lo maneja, lo controla y recibe pues las utilidades de la operación del mismo. El servicio de gas, pues nunca ha sido público, en nuestro país siempre ha sido manejado por operadores privados. El servicio de aseo, por ejemplo, recolección de basuras y ese tipo de cosas en nuestro municipio hace mucho tiempo también fue privatizado, entonces pues nada hay que ver con servicios públicos. Y el servicio de alumbrado público, que también hacía parte del municipio hasta hace algún tiempo, pues también fue entregado a un particular, a un privado. Entonces, pues básicamente esos servicios públicos, entre comillas, entonces nos queda solamente el servicio de acueducto de alcantarillado. Todo lo demás ya es privado. Entonces, pues, para que lo tengamos presente. Así reciban ese nombre de servicios públicos, porque lo seguimos llamando así, pero realmente en muchas partes de nuestro país, pues esa vaina ya está entregado a los privados, para que lo tengan entonces ahí presente. Servicios Profe, privados. Dígame, Jonathan. privatizar todas estas empresas que son de servicio, pues para la ciudadanía, no implica como un daño muy grande para una ciudad. Pues Cartago es pequeño, pero digamos si privatizan, por ejemplo, en Bogotá, que eso sería como un recurso más para la ciudad, para arreglo de vías y todo eso, ¿no sería Eso como es, hacerle un daño a la ciudad o un bien? No, no entiendo muy bien como ese término. ¿Será que sí le hace bien o le hace mal? bueno, a esta altura del partido ya ustedes entonces deben de entrar a preguntarse ese tipo de cosas. Por lo menos el fenómeno de privatización de la energía en nuestro municipio se dio este año, empezando creo, o ahí antesitos de la coyuntura de la cuarentena, allá por febrero, por marzo, se dio ese proceso. Esa pregunta, ese cuestionamiento es interesante que ustedes mismos se la hagan, que ustedes mismos se documenten al respecto y tomen una posición frente a esa situación. Si ustedes, por ejemplo, analizaran como un poquito la historia de las empresas municipales de Cartago, cómo se llega a eso de la privatización de la energía, cómo se entregó primero la parte del aseo, luego se entregó la parte del alumbrado público. Pues es que, pues yo no sé, pues particularmente o personalmente, pues una empresa como las empresas municipales de Cartago, que así Cartago sea un municipio pequeño, pero tiene por lo menos 30.000, 35.000 abonados, o sea, de 35.000 clientes. Díganme qué empresa en este municipio tiene 35.000 clientes, pues aparte de los operadores de servicio celular, pues por decirlo así, o los operadores de telecomunicaciones. Es muy difícil encontrar una empresa, una sola, que tenga 35.000 abonados. Con la Claro, característica. Dígame, Jonathan. claro que es que pues con la pregunta que usted hace, de uno preguntarse, por ejemplo, pues si le hago yo el seguimiento del público, la verdad se estaba prestando más que todo o para temas políticos. Pero eso ya es otro, ahí usted entendería por qué los procesos de privatización de tantas empresas públicas del país. Es Claro, que aquí viene ese, pero ahí habría que mirar qué tan beneficioso va a ser el privado para nosotros, porque por ejemplo, yo estuve en Aguachica Cesar y por allá pues los servicios son privados y eso es una cosa horrible, usted prácticamente vivir metido en una tina porque el calor a usted lo come, nunca hay luz, pocas veces hay agua y ni hablar del gas porque ni existe por allá.
Ajá, entonces ahí es donde vienen las cosas. Y es que igual, por ejemplo, una empresa que tenga 30.000 clientes, digamos que sean 30.000 abonados en Cartago, que sí o sí cada mes responden. Es que es muy, pues, la gente, la mayoría de nosotros, pues, de nuestro salario, de nuestros ingresos, mercado y servicios públicos, eso está en primera plana en cuanto a los gastos, porque necesitamos el agua, necesitamos la energía, pues, para nuestro desarrollo cotidiano. Entonces, pues son clientes fijos y es un ingreso fijo, constante, y eran varios elementos, pues era el acueducto, el alcantarillado, era el alumbrado público, era la energía, pues como tal la empresa era grande. Entonces, si lo entramos a analizar y entonces miramos ese recorrido, entonces usted lo está mencionando, es que eso se presta para muchas situaciones de tipo político, por ejemplo. Entonces, eh, si lo analizamos desde antes, ¿por qué nos presentaron las empresas públicas de Cartago, o en Cartago, pues como tal, como una empresa no viable? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó al interior de? Pues es como inaudito, ¿no? Que una empresa que siempre va a tener los clientes, que siempre van a consumir, que la mayoría siempre va a pagar, porque sí, hay unos que no pagan, pero siempre van a tener esos ingresos, pues con pandemia o sin pandemia, con crisis o sin crisis, pues uno consume servicios públicos y los paga. Entonces, son cosas que a veces no nos cuestionamos, son situaciones que a veces no profundizamos un poco, pero ustedes como profesionales y como parte de una institución de educación superior, pues ya tienen que empezar a mirar y a cuestionar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el caso empresas municipales de Cartago, ¿por qué privatiza la energía? Si por experiencias como manifiesta, por ejemplo, Jonathan, en diferentes partes que se ha hecho el ejercicio, muchas veces el servicio, la calidad del servicio se ha desmejorado, se ha dañado, por decirlo así. Entonces, son cosas para analizar, son cosas para cuestionarse, son cosas para preguntarse. Entonces, para que tengan eso también presente y ya, listo, ya llegó, ya regresó Andrés por acá, listo, bienvenido nuevamente Andrés. Entonces, son cosas, entonces ahí queda esa inquietud, ¿por qué no es viable? Y la otra pregunta, pues si no era viable para el Estado o para el municipio, ¿por qué sí va a ser viable para un privado? Son preguntas que si eso no es viable, ¿por qué un privado lo va a querer coger y lo va a querer administrar? Entonces, son situaciones que pasan desafortunadamente en nuestro país y que generan muchas posiciones. Entonces, lo pueden ver, por ejemplo, con el caso Bogotá, si nos vamos pues, a una ciudad grande, la capital, cuando en su debido momento el señor Petro, por ejemplo, quería volver público el servicio de recolección de basuras. Miren todo lo que implicó eso y miren hasta dónde fueron los alcances que tuvo una decisión como esa. Entonces, aparte pues de todas las implicaciones de tipo de que esos camiones estaban viejos y no sé qué, bueno, pero la idea era volver público el servicio de recolección de basuras en Bogotá. Y eso llegó hasta la última consecuencia, que fue la destitución y la inhabilitación y la sanción del señor alcalde de ese momento, que creo que la semana anterior el Comité Interamericano de Derechos Humanos lo Le absolvió, entregaron todo, lo absolvieron y lo le absolvieron entregaron exactamente. sueldo y todo. Ajá, lo Pero, por absolvieron. ejemplo, profe, el que se haya leído lo de Petro es interesante porque entró a jugar mucha gente, pero duros, gente pues pesada Ah, en la en banca el ese, económica ajá, en ese escenario. y o una de dos, o el man pues quería llevarse su tajada de los servicios públicos o realmente los que son como los que mandan acá, por decirlo así, no querían pues perder esa tajada, porque es que Bogotá es una de las ciudades más grandes de acá de Colombia, ¿no? Y pues Claro, como y usted lo dice, 30.000 clientes fijos, entonces ¿a cuántos clientes fijos son? imagínese, una ciudad de 9 millones de habitantes, entonces imagínese. Y la basura que, la basura no hay no recogerla y ya, luego separarla y eso es un negocio grandísimo. La basura es un negocio muy grande en este país. Entonces, ahí se generaron varias situaciones. Y el caso, pues, de la energía eléctrica, por ejemplo, Electricaribe, ustedes han escuchado cuántos escándalos se han dado alrededor de todas esas empresas privadas de servicio de energía en la costa, por ejemplo. Entonces, bueno, muchas cosas. Cómo fueron privatizadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, gran parte de la no viabilidad de las empresas públicas de servicios es pues debido a la corrupción
que tanto azota nuestro país, desafortunadamente. Pero mucha de esa culpa la tenemos nosotros mismos por no entender, por no comprender las mismas dinámicas de lo que pasa y de lo que sucede. Entonces, eh, la invitación pues a ustedes como profesionales, no importa que sean del sector privado, pues por encima del bien privado pues está el bienestar de toda la sociedad, de todos los demás. Entonces, ustedes sí tienen que ser conscientes de ese tipo de situaciones que se dan alrededor de las empresas, sobre todo las empresas estatales, porque es que si eso es público es de nosotros, así de sencillo. Algo que es público es de nosotros, es de la sociedad como tal. Algo privado ya tiene un dueño particular. Y cualquier empresa privada va es por sus ganancias, por sus utilidades. Ellos no van por el bienestar social, cosa que no pasa pues con lo público. Lo público no busca generar ganancias, pero es que lo berraco es que sí se pueden generar las ganancias. Lo que ellos buscan es brindar o ofrecer un bienestar a la sociedad. Entonces, pues más allá de que den ganancias o no, pero pues por ejemplo una empresa de aseo, una empresa de energía o de acueducto, pues cómo no va a dar ganancias con todos los clientes que puede tener y son constantes y son fijos. Ahí no importa lo que suceda, no importa lo que pase, siempre los va a tener fijos. El ejemplo está en esto que estamos viviendo. Desde el principio, ¿cuánto se peleó que porque nos perdonaran o nos dieran una amnistía con los servicios públicos? Y finalmente eso nunca, no fue sino bulla, pues porque nunca pasó nada. Igual, todos tuvimos que pagar los servicios, todos, con crisis o sin crisis, con trabajo o sin trabajo, con la ayuda del gobierno o sin la ayuda del gobierno, a todos nos tocó pagar los servicios. Entonces no hubo nada que hacer ahí. Y se sacó ese proyecto por ahí en el Congreso y todo eso, y se cayó que porque le faltaba la firma de no sé quién. Entonces, pues, son cosas que pasan en nuestro querido y folclórico país, que ustedes tienen que empezar a tener conciencia sobre ellas y tomar posición frente a ellas, muchachos. Eso es fundamental. Aparte, no importa qué tipo de profesión sea la suya, usted como persona profesional, con la virtud, no sé, con la bendición de poder estar en una universidad, no importa que sea privada o que sea pública, con el solo hecho de usted tener acceso a la educación superior, tiene que empezar a cambiar un poco esa conciencia. Así usted sea capitalista al 100%, esto no se trata ni que sea capitalista, ni que sea socialista, ni comunista, ni castrochavista, ni nada de esas cosas. Nada, son cosas que el bien común, no importa qué tipo de modelo sea, cualquier modelo político, cualquier modelo económico, lo que tiene que buscar o tiene que propender es por el bien común. Desafortunadamente, pues muchas veces no somos como conscientes o no tomamos partido, más bien, muchas veces el pecado es ese, que ni siquiera tomamos partido frente a ese tipo de situaciones. Y entonces se presentan situaciones como las que vivimos en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, pues nada, eso, todos los días estallan escándalos, todos los días estallan problemas, por aquí y bueno, y en otras partes. Por ejemplo, ya la noticia esta semana en México que ya se destapó el ventilador allá de Odebrecht en México. Entonces, vamos a ver qué pasa allá. Pues aquí en Colombia no pasó nada, en otros países sí pasó. El único país que no pasó nada fue en Colombia. Esperemos a ver qué pasa en México. Pero pues es como cultura latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Prima más los intereses privados que los públicos. Y eso no debería ser así. Personalmente no lo considero así. Está bien el capitalismo, está bien el libre desarrollo de las empresas y todo eso, pero pues más allá de todo está el bienestar común, pues que todos estemos bien. Entonces, si usted va, por ejemplo, a donde dice Jonathan, Aguachica, César, imagínese, un calor porque es un 40 grados y no hay energía ni para prender un ventilador, ni para conectar la nevera. Entonces, pues eso es un atropello contra la sociedad, ¿no? Y por X o Y razón, ¿no? Por lo que sea que el servicio no funcione como debería de funcionar en un sector como ese. Entonces tengan en cuenta todo ese tipo de cosas y empiecen a hacerse cuestionamientos ustedes mismos. Nadie tiene la verdad absoluta, ninguna de las figuras públicas que constantemente vemos en pantalla o vemos en diferentes escenarios públicos tendrá la verdad absoluta, pero ustedes sí tienen que ser conscientes de qué pasa y por qué pasa lo que pasa en nuestro país. No importa en qué sector se ubique o se encuentre usted, pero tenemos que ser conscientes de eso para poder cambiar esta realidad que estamos viviendo. Porque en muchas situaciones es difícil, es complicado. Pero les digo, no, ustedes son privilegiados, yo fui privilegiado.
yo tuve acceso a la educación superior, ustedes en este momento la tienen. Entonces, eso es casi que un lujo hoy por hoy en nuestro país. Entonces, pues que esos escenarios sirvan para, también para generar ese tipo de conciencia. Bueno, Profe, regresemos pero aquí. por ejemplo, qué pena, Dígame, Jonathan. pero pues por ejemplo la situación del país es el monopolio y uno cómo rompe entonces un monopolio de esos tan grande, por ejemplo, como lo que son los nules y todo eso de ahí para arriba y el Banco de Bevillas, incluso yo recibo la nómina por ahí que también es un monopolio en el berraco y esa gente es la que tiene el poder. ¿Uno cómo hace para quitarles el poder a esta gente que realmente controlan prácticamente todo aspecto de uno, hasta el económico? Porque es que uno recibe el sueldo por parte incluso de ellos y ellos son intermediarios. Y si Ahí usted se, mira, ahí se sí, sí. necesitaría, sería un cambio político o pues yo no soy izquierdista y no lo quiero ser, o un golpe de Estado, pues yo es como los únicos lugares que veo, porque la corrupción en Colombia cada día más para arriba. Y no es que hablen muy bonito de Colombia en otros países, acá porque todo lo tapan y solo miran RCN y Caracol, pero si usted mira Canal 1 o noticias que sacaron del aire, usted se da cuenta de todo lo que pasa. Sí, es bien complicada. Esa es la pregunta del millón, Jonathan. Pues, inicialmente, antes de un cambio político, necesitamos un cambio cultural. El colombiano promedio tiene que empezar a ver nuestro país de otra manera. Ese de no justificar la corrupción, ningún tipo de actos de eso. Cuando nosotros empecemos a ver el país de otra manera, de otra forma, a concebirlo de otra manera, entonces tal vez podrán emerger figuras diferentes, ¿no?, de las que tenemos hoy por hoy. De pronto, no se trata pues de que seamos de izquierda, de centro, derecha, no, sino que tiren o que jalonen hacia el bienestar o al desarrollo pues como tal del país. Porque así como vamos, pues definitivamente ya somos conscientes de que estamos mal, de que vamos mal. Y pues no se justifica que a estas alturas de la vida todavía estemos sufriendo, llorando por jóvenes universitarios. Pues y se supone que ya hemos superado esa etapa de las masacres y todo eso, y ahora nuevamente nos vuelven con ese cuento. Entonces, eso es bien complicado, pero el primer paso es un cambio cultural, un cambio en nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos a los que están en el poder. Entonces, el día que el ciudadano promedio entienda que X o Y clan o X o Y familia ya lleva 100, 150, 200 años en el poder en nuestro país, y no ha hecho nada por él, simplemente se ha llenado sus bolsillitos, entonces pues se podrá dar paso a otro tipo de dirigentes, a otro tipo de personas. Hoy por hoy en la política se encuentra mucho pelado, mucho joven, con ideas diferentes, con una visión distinta del país, y están generando cambios, y esa tarea le corresponde a ustedes, que son la generación que se está formando y que tiene que asumir ese tipo de compromiso y de responsabilidad con el país. Entrar, por ejemplo, a pelear con la tía uribista de uno es muy difícil, eso ya está muy arraigado en la cultura pero ustedes los más jóvenes son los llamados a ese cambio cultural. Y de una u otra manera se estaba viendo, si ustedes analizan la situación del país finalizando el año anterior, o incluso ahora antes de la crisis de la pandemia, pues ustedes vieron que en noviembre se generó una movilización y la mayoría de los integrantes de la movilización eran los jóvenes, jóvenes universitarios, muchachos como ustedes que están tomando conciencia, que quieren un mejor país, quieren una mejor situación, porque ya están cansados de vivir una situación como la que afronta este país y que ya lleva tantos años sumido en lo mismo. Entonces, pues ese cambio cultural es inicial, es básico, iniciando. Y después emergerán de ese cambio cultural figuras entre ustedes mismos que le puedan dar un rumbo diferente, un destino distinto a este país. Porque como usted lo menciona, es que eso de que ellos mismos nos paguen a nosotros, eso lo inventaron ellos mismos. Eso de crear cuentas de nómina y que tenga que pasar mi salario por un banco para que el banco me cobre los servicios de cajero y la cuota de manejo y bueno, todo lo que implica tener un servicio con un banco en nuestro país, pues es un negocio para ellos, es un negocio redondo para ellos. El banco no pone plata, la plata la pone la empresa para la que yo trabajo, pero ellos por ser intermediarios, entonces nos cobran y nos descuentan y eso lo asumimos nosotros, eso nos lo quitan a nosotros. Entonces, es un negocio que ellos mismos se inventaron, que ellos mismos
propusieron e impusieron, y que hoy por hoy la mayoría de empresas funcionan así. Todos tienen cuentas de nómina. A la mayoría de nosotros nos pagan por cuenta de nómina. Y si no queremos, pues no nos pagan, nada así de sencillo. Y no tengo cuenta de nómina, no me pagan, no me pueden contratar. Entonces, pues, o lo hago, lo hago. Eso no debería ser así, pues, considero yo. Bueno, vamos, sigamos, porque no nos va a alcanzar la noche. Transporte. Otra, que antes era público y que luego se volvió privado. Nada que hacer. Turismo. Instituciones financieras. Antes el país tenía un montón de entidades bancarias, hoy tiene muy pocas. Y ahí sí el poder se concentró en unos poquiticos, por no decir uno o dos. Y todo el sector financiero del país gira en torno a esos dos. Y realmente son los que toman muchas veces decisiones importantes y trascendentales en nuestro país. Educación, salubridad, todo tiene que ver con salud, finanzas, seguros, turismo, entretenimiento, ocio. Bueno, la mayoría de todo eso se volvió casi que privado, casi todo está privatizado. Entonces, pues, así las podemos encontrar dependiendo la actividad que desarrollan, así podemos clasificar las empresas que constituyen o que conforman nuestro país, que se encuentran asentadas en Colombia. Acá expanden un poquitico más, básicamente son las mismas. Aquí me aparecen, ya me agrupan dentro de la agricultura también las empresas dedicadas a la minería. Ojo, un paréntesis ahí. Pilas, muchachos, que el precio del oro está por las nubes, entonces esa minería ilegal en nuestro país se va a disparar por estos días y las consecuencias medioambientales que vamos a tener que afrontar los colombianos van a ser brutales. Entonces, tengan en cuenta que ese tipo de asesinatos, ¿cómo fue que colectivos? ¿Cómo fue que dijo el presidente? No recuerdo. Masacres, no son gratuitos, son diferentes factores que permean diferentes sitios de nuestra geografía y que lo que buscan es generar desestabilidad, conmoción, pánico, terror, para generar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, allá en Nariño, donde desafortunadamente sucedió lo que sucedió el fin de semana, la semana anterior, entonces, pues hay gran cantidad de reservas o de territorios mineros y también pues son rutas eh, altamente peleadas por cuestiones de narcotráfico. Entonces, pues, detrás de una cosa vienen las otras. Pues, también para que tengan en cuenta eso. Cierro el paréntesis. Servicios públicos, servicios de información, inmobiliaria, empresas educativas, transporte, constructoras, todas estas dependiendo la actividad económica a la cual se dedica. Listo. Y para escucharlo a ustedes y darle paso a ustedes, entonces hablamos de las sociedades comerciales, nos dicen que aquí aparece un contrato por el cual dos o más personas naturales o jurídicas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo u otros bienes con el fin de repartirse las utilidades que genere el desarrollo de la empresa. Una vez constituida legalmente, forman una persona jurídica distinta a los socios. Ojo, aquí la característica es esa. Por ejemplo, las individuales, pues entonces el que figura es el personaje, la persona como tal. Cuando generamos o construimos una sociedad, entonces se genera una persona jurídica, que es simplemente un ficticio que se encarga de representar pues como tal o de ser el encargado pues de la empresa o de la sociedad como tal, y dicha sociedad pues está conformada o constituida por dos o más socios, que son los que aportan el capital, los que aportan el trabajo, la fuerza laboral, bueno, diferentes, según el modelo pues que se decida constituir. Para generar las sociedades, pues entonces eso se realiza mediante una escritura pública ante notario, entonces se elabora un acta, se elabora un documento donde se establecen las reglas de juego, cómo es el modelo de sociedad, y eso pues se legaliza, pues como les digo, ante notario, se registra, y después pues, se adquiere la persona jurídica, que es la que ofrece como tal el servicio, la que ofrece como tal la empresa. Entonces, este tipo de sociedades pues siempre son con ánimo de lucro, o sea, siempre hay un beneficio, busca de un beneficio económico.
También, ay, me hizo falta acá dentro de estas clasificaciones, pues podemos encontrar en nuestro país empresas desde tipo de vista eh, con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces, encontramos, por ejemplo, que lo que les mencionaba ahorita, las empresas del Estado, pues su fin último no son obtener ganancias, sino satisfacer las necesidades de la sociedad, del pueblo colombiano. Pero pues si en el camino se pueden generar utilidades que después se puedan invertir y producir mejoras en la calidad de vida de los habitantes del país, pues bienvenidas sean. Pero ese tipo de empresas pues no son con ánimo de lucro. Y las otras pues que son de capital privado o de inversión privada, pues que ellos sí buscan generar utilidades, generar ganancias. Entonces, también otro tipo de clasificación de empresas en nuestro país, dependiendo de si son de corte público o de corte privado. Entonces, pues unas tienen como objetivo satisfacer las necesidades de la población y otras que tienen como objetivo generar dividendos, generar utilidades o ganancias para los dueños de la empresa. Entonces, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Ahí también aparece, por ejemplo, en la sin ánimo de lucro, las ONG, por ejemplo, que gestionan o tramitan recursos de diferentes partes, de diferentes empresas en el mundo, estados incluso, para promover causas sociales. Entonces, normalmente para ayuda social humanitaria. Entonces, esas tampoco buscan un fin lucrativo como tal. Y en algunas ocasiones se genera un modelo que es el mixto, donde se une el público con el privado para desarrollar cierto tipo de proyectos que produzcan un bienestar por un lado para la sociedad y por el otro lado pues que le genere algún tipo de ganancia o utilidad al capital privado que hace parte del proyecto. Entonces podemos encontrar en esos tres escenarios, las públicas, las privadas y las mixtas, dependiendo de quién pone los recursos o de dónde provienen los recursos de la empresa. Entonces, si los pone en gran porcentaje el Estado, pues son públicas o se consideran públicas. Si los pone en gran porcentaje el privado, pues entonces se denominan privadas. Y si el capital es compartido, entonces se denominan empresas mixtas. ¿Listo? Bueno, finalmente, para terminar yo mi introducción, que me largué mucho y darle paso a ustedes, entonces nos dicen que en Colombia existen 6 clases de sociedades comerciales, que son las que ustedes me van a comentar. Entonces me dicen por acá, todas están contempladas pues, bajo el marco normativo, bajo la ley colombiana, Código de Comercio y las diferentes leyes que las rigen. Entonces encontramos la sociedad colectiva, la sociedad de comandita simple, la comandita por acciones, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima. También encontramos la sociedad por acciones simplificadas o las famosas SAS y las empresas unipersonales. Entonces, voy a darle paso a ustedes para que nos cuenten un poquito más acerca de cada uno de estos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Voy a cancelar aquí la proyección y cualquiera de ustedes, ¿quién quiere arrancar? Ah, Primero bueno. las damas. Uy, pero Isleni me perdió. No, acá está Isleni, no, ya la vi. Oye, no, bueno, nos va a enseñar cómo es que hacemos para Ah, compartir. Pues, ustedes miran en la parte inferior. Profe, Dice tranquilo que los caballeros también pueden empezar hoy. Siempre las damas, bueno. tranquilos, nosotros les No, damos no, paso a los no, caballeros. no me van a poner a pelear por eso. Andrés, en la parte inferior, ahí al ladito donde está la cámara, el teléfono para colgar la llamada, el micrófono, hay un botoncito que tiene una flechita hacia arriba, dice presentar ahora. Usted le da clic ahí y ahí le dice ok. presentar tu pantalla o alguna ventana de tu computadora. Entonces usted ahí ya escoge cuál nos quiere mostrar. Entonces, ¿quién tiene el gusto de arrancar? Yo arranco de Hágale pues, una. Andrés, de una. Listo. Dale, miramos. Qué bien, Andrés. Así es cierto, Isleni, de una. ¿Qué Sí, está, profe, así es. ¿qué está viendo? No, todavía no, no vemos nada. O por lo menos yo no. ¿Ustedes ven la pantalla de Andrés o no? No, profe. Yo veo la foto de Andrés. Solo la foto de Andrés, no, ya Andrés va a compartir ahí. A ver, espere, pues yo le va a esto. No, Vale, a ver. Un cuadrito que tiene una flechita hacia arriba y dice presentar ahora. Sí, ya la encontré, pero no veo cómo. Ahorita sí. Ahora el que nos iba a compartir la pantalla era Jonathan, vea, se arrepintió. Antes que empiece Jonathan, pues. ¿Va a arrancar Jonathan o qué? Porque es que estoy buscando.
pues lógico, tienen que tener abierto la página o la presentación o la Profe, qué pena, diapositiva. estaba yo era ensayando, mira No, ahí. no, pero usted ya la encontró. Si quiere, ah, no, Andrés ya la va a presentar, listo. Ya Andrés le Sí, cogió el hágale. tiro. Listo, Andrés, hágale pues. Espérate, profe, que a mí no me aparece todavía. Ahí está compartiéndonos su imagen del Meet. Listo, esperemos a ver que. Ahí está como cargando, creo yo. Ahora sí, ahí yo estoy viendo su presentación. Listo. Muchachos, ¿ven la presentación de Andrés ahí? Sí, profe, sí. Listo, Sí, profe. listo, Sí. Andrés, hágale pues. Somos Ahí. todos oídos. Bueno. Responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, según el Código de Comercio colombiano, las sociedades de responsabilidad limitada son una unión mercantil en la que la responsabilidad, pues como su nombre lo indica, de los socios está limitada. Está limitada hasta el monto del capital que cada uno, pues, en el momento de crear o constituir la empresa, dio, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que, que si en alguna eventualidad la empresa, pues, no puede pagar con sus propios medios deudas, pues, que se generen, lo único que se verá comprometido en estas personas será, pues, solamente lo que les corresponde a sus aportes, ¿cierto? Listo. Algunas de las características, según el artículo 357 del Código de Comercio, que estas deben regirse por una denominación o una razón social seguida delimitada. Se constituye entre un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. Dirección y administración de la sociedad. Está a cargo de la Junta de Socios, en la cual cada socio tiene tanto votos como cuotas en la sociedad. La Junta de Socios puede delegarse la administración de la sociedad de un gerente. El capital social debe ser pagado en su momento de constituir la sociedad y el monto es dividido por cuotas de igual valor para cada persona. Gerente o un consejo, pues, de gerentes. Puede haber un gerente o un consejo, los cuales deben rendir cuentas ante la sociedad y responder por daños o perjuicios que se lleguen pues, a derivar de una mala administración o de una mala gestión. Aportaciones solo pueden ser en dinero o en bienes. La responsabilidad de los socios únicamente responden por las deudas que lleguen a contraer la sociedad. Pero, así alguien esté en su calidad de socio, pues esta persona no está excepto, pues, de ser separado de la organización. ¿Por qué puede suceder esto? 1. Usa la firma de la sociedad o su capital para negociar para negocios propios. 2. Por infracciones a los acuerdos o disposiciones legales. Si comete actos fraudulentos o dolosos contra la compañía o por quiebra. En la sociedad de responsabilidad limitada hay dos departamentos a los que se le delegan dos importantes funciones. La Junta General. Esta Junta es el órgano supremo de la sociedad, pues esta tiene la capacidad, pues, de disponer de la existencia o no de la misma sociedad, de la misma empresa. El administrador o poder ejecutivo es responsable de ejecutar la voluntad social. Y esta, pues, tiene la representación legal
de la misma sociedad. Bueno, ¿y cómo se crean las empresas? Hay que decidir un nombre. 2, definir un objetivo social. 3, establecer un domicilio. 4, obtener las escrituras de la constitución de la sociedad. 5, redactar los estatutos y obtener la responsabilidad jurídica. Algunas de las ventajas que encontré, pues, tienen una matriz predominante capitalista. Nació como el tipo social ideal para pequeñas y medianas empresas. Tiene un régimen jurídico ágil y sencillo. Libertad de decidir si se publica o no el balance final al momento de liquidar. Listo, profe. Listo, Andrés. Señor. ¿Quién continúa? Márgame, ¿por qué apagó el micrófono? ¿Y qué va a decir usted? No, porque iba a toser, profe. Es porque ya toser. Ah, bueno. Listo, Andrés, muchas gracias. ¿Quién sigue? Cualquiera. Yo, sigo yo. Hágale, pues. Hágale, Márgame, de una. Presentar. Pues ya no. Si encontraste el botoncito, dice presentar ahora. Ah, listo, ahora sí. Sí, ya. Bueno, ahí me tocó las empresas unipersonales. ¿Qué son las empresas unipersonales? Les dice que es una figura mercantil creada a partir del artículo 71 de la Ley 222 de 1995, en donde se establece que mediante una empresa unipersonal, una persona natural o jurídica, la cual reúna las cualidades requeridas para ejercerla, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Además, ¿qué dice? Dice que el empresario, la persona natural o jurídica, pueda destinar parte de esos bienes a la realización de determinados negocios. Eso le ayuda a convertirse, pues, tiene varias ventajas. Pasaría a ser una persona jurídica y también tiene muchos, digamos, entre comillas, muchos beneficios ante entidades bancarias. Al crear una empresa unipersonal, logra que su responsabilidad quede limitada. O sea, va, digamos que muy de la mano a la empresa que le tocó a Andrés. Por ende, bueno, limitada. Y todo eso podrá alcanzarlo sin necesidad de acudir a otras personas que colaboren como socios reales o simulados de la operación. ¿Cuáles son los requisitos para la empresa unipersonal, para crearlos? Se creará mediante documento escrito, el cual contendrá un nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario, denominación o la razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de la sigla EU, un término de duración si este no fuere indefinido, una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. El monto de capital, haciendo una descripción específica de los bienes aportados. Cuando los activos destinados a la empresa unipersonal comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Debe enumerar el número de las cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa. Debe informar también la forma de administración y el nombre, en ese caso pues también el documento de entidad y las facultades de sus administradores. Características. Solo para comerciantes,
debe ser una persona natural o jurídica, podrá destinar parte de los activos para la realización de una o varias actividades, actividad de carácter mercantil, una o varias actividades también mercantiles y tiene personería jurídica. Ventajas: su duración puede ser indefinida, puede desarrollar cualquier tipo de actividad lícita, se puede convertir en una sociedad, cederla o incrementar el capital. Los trámites son pocos para su constitución en el caso de requerir ser constituida bajo escritura pública. Su responsabilidad es de carácter limitado. No se incluye el capital de la persona dentro del capital empresarial. Entonces, la persona no puede estar, digamos, preocupado en caso tal de que su empresa llegue a quebrar, de que también su patrimonio se va a ver afectado. No, que ya se va a ver únicamente afectado lo que haya formado, constituido esa empresa. Puede ayudar a que obtenga más fácilmente financiación por parte de los bancos. Responsabilidades. Aplica lo mismo que las que rigen a las sociedades limitadas. De esta manera, pues se deduce que el único dueño de la empresa deberá responder hasta el monto de los bienes aportados para la misma, incluyendo así pues sus activos personales de las responsabilidades de la empresa. En caso de presentarse actos ilícitos y tener que responder ante terceros, esta responsabilidad pasará a ser solidaria para los directivos, administradores y titular de la misma. De igual manera, la responsabilidad dejará de ser limitada a tener que responder con todo su capital personal. ¿Cómo se disuelve la empresa unipersonales? Porque el empresario único socio lo decide. Por terminación del tiempo que se fijó como duración de la misma en el documento de constitución, a menos de que se realice una prórroga ya documentada. Por muerte del único socio, o también si se estipuló en el documento constitutivo otra circunstancia como invalidez o incapacidad permanente. Por presentarse imposibilidad del desarrollo de las actividades para las que fue creada, porque una autoridad competente así lo disponga. Al presentarse pérdidas que generen una pérdida del patrimonio equivalente al 50%. Para tener en cuenta, en el caso de aportar activos que al realizarse la transferencia se necesiten de escritura pública, de igual manera será necesario que la constitución de la empresa se haga bajo escritura pública ante los registros correspondientes. Y a rasgos generales se puede evidenciar que las cláusulas para la creación de las empresas unipersonales son las mismas que aplican para la creación de una sociedad. La única diferencia radica en que la cantidad de socios que conforman a las sociedades, y en este caso es solo una persona. Ejemplos de empresas unipersonales: pues, el restaurante, los pequeños restaurantes, panaderías, tiendas, floristerías, las ferreterías. Y muchas gracias. Listo, Margaret, muchas gracias a ti. Claro y contundente. ¿Quién continúa? Jonathan, Isleni. Jorge está con problemas de conectividad, se conecta y se desconecta al momentico. Cualquiera de los dos, señorita Isleni o jovencito Jonathan. ¿Quién dijo yo? El que primero comparta pantalla. Pero no los dos al mismo tiempo porque... Profe, yo voy, espera, que es que el Hágale, computador se me puso un poquito loco, ya, listo. Hágale. Listo, voy por acá, espera, yo encuentro otra vez una ventana, listo. Se prepara la línea Isleni. Compartir. Ya está, loco, mire por dónde estaba. Listo, bueno. Bueno, empezamos. Bueno, buenas noches, muchachos. A mí me tocó las empresas asociativas de trabajo. Pues realmente de ellas no hay como mucho que decir. Yo estoy investigando pues bastante, pero pues esto es lo que son. Las empresas asociativas de trabajo, pues son organizaciones económicas, productivas, a las que sus asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y entregan tecnologías, destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos y de las empresas. Es decir, todas las empresas, por decir así, que presten un servicio o que hagan una transformación de materia prima o desarrollen algún tipo de tecnología, entran en estas empresas asociativas de trabajo. Todo lo que ustedes hagan dentro de esta empresa es propiedad de ellos, y tanto intelectual como si ustedes lo fabrican, todo eso. De ahí estamos hablando que son la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o un conjunto de sus miembros. Profe, voy muy rápido, ¿alguien me entiende? ¿No me entiende? Qué pena. Ese es usted, no, va acelerado, pero hágale. Voy acelerado, sí, voy acelerado. ¿Listo? Bueno, estamos hablando que tienen unas sociedades, ¿no? Esto dice que, pues no les voy a leer lo de ahí porque ahí dice lo del artículo 98, pero dice que sus miembros estarán entre 3 y máximo 10. No, entre 3, 10 personas y máximo 20 personas. También depende pues de la cantidad económica que cada socio coloque, y si cada socio pues coloca, por decir así, infraestructura, ese socio pues va a recibir un poco más de ingresos. Estamos hablando por aquí también que tienen una constitución, escrituras públicas, actas de constitución con estatutos y documentos. Ya les hablo de las escrituras públicas. Estamos hablando que, ay, se me perdió, mira, no estoy haciendo trampa. Bueno, estamos hablando de la escritura pública. Los asociados o fundadores deben ir a una notaría en formar personas o mediante operadores a otorgar el instrumento público que deben contener los estatutos. Actas de constitución con estatutos. Las personas designadas para el cargo de presidente y secretarios de la reunión deberán realizar reconocimiento y previo de contenidos y firmar ante notario en el acta y estatutos, o realizar presentaciones personales ante funcionarios autorizados, la Cámara de Comercio respectiva. Y documentos privados. Cuando la empresa se construye por documentos privados, todos los asociados o fundadores deben firmar el documento de constitución, que deben contener la adopción de los estatutos. El documento debe ser reconocido ante un juez o notario, o deberá contener la presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio. En la parte de acá, pues tenemos unos requisitos que hay que tener muy en cuenta, pues como que son nombres, apellidos, identificación, domicilio de los asociados. También son 12 puntos. Hay que tener la denominación o razón social, seguido de la expresión expresa asociativa de trabajo. Domicilio principal, ciudad escogido para el desarrollo de la actividad de la empresa. Es decir, pues que si usted la empresa la monta en Cali, debe tener pues como la dirección o saber muy bien dónde va a montar la empresa. Objetivos sociales, una noción clara y completa de las actividades principales, a qué se van a dedicar, si van a prestar servicios, si van a hacer transformación de materia prima o si van a hacer según su actividad. Vigencia y término de duración, indicar la fecha exacta de terminación de las empresas asociativas de trabajo. Es decir, si usted, ay, por puta, se me olvidó esa parte, se me olvidó esa parte, nos pasemos a ese punto. Aporte, estamos hablando de aporte total que se aporta y la forma en que está distribuidos individualmente. Los aportes pueden ser aportes laborales, aportes adicionales, aportes en dinero, bienes, etcétera. Y que tenga en cuenta que en las empresas asociativas de trabajo siempre debe existir un aporte laboral de cada socio. Lo que yo entendí en este puntico del de aportes es que, por decir así, el socio que aporte como la infraestructura o que aporte como bienes materiales, ese socio va a recibir como un incremento más, va a recibir como más ingresos. Esa fue como la parte que yo entendí. Establecer claramente la forma de administración de negocios sociales, indicándolas serán en el director ejecutivo. Enunciar casuales de disolución anticipada de la empresa asociativa de trabajo, indicar con cuántos días se convocará la reunión, medio que va a ser utilizados para citar a reuniones, es decir,
cartas, telegramas, llamadas telefónicas, etcétera. Y la persona u un organismo que deben realizar la convocatoria. Por ejemplo, el director ejecutivo o el revisor fiscal. Si lo hubieren, fecha en que deben hacerse inventarios, balances generales y en que han de distribuirse los beneficios de cada ejercicio, con indicación de las reservas que deban hacerse, nombre y apellidos, identificación de las representantes legales y cláusulas y compromisos. Eso es todo, profe. Listo, Jonathan, gracias. Y finalmente, señorita Isleni. Aquí estoy, profe. Dale, pues. Ahí se ve, profe. Profe, ahí se ve la pantalla, compañeros. Sí, Lenny, sí se ve. Tenía el micro apagado, entonces sí. Sí, dale, ya lo veo. Bueno, a mí me tocó Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. Bueno, la definición de las SAS dice que son una clase de sociedad más flexible y menos costosa, creada en la legislación colombiana de la Ley 12 de 58 del 5 de diciembre del 2008. Y fueron creadas buscando cómo simplificar o eliminar todos esos procesos, trámites y diligencias que tienen que hacer las personas para crear o legalizar una empresa en Colombia. Todo eso era creando nuevas estructuras jurídicas que se adapten a las necesidades y diferentes escenarios empresariales. Además, que es una de las sociedades más usadas en Colombia, porque según lo que expresan en las encuestas realizadas, dice que reduce, o lo que manifiestan los empresarios que tienen este tipo de sociedad, dice que les reduce el riesgo que corren pues económicamente ellos. Adicional, este tipo de empresas SaaS, cuando se creó, hacia el 2019 ya tenía un incremento de 5.673 más o menos empresas con este tipo de sociedad, dando vía a 500.000 nuevas empresas con la tipología de SaaS, que de cada 10 empresas en Colombia, 5 tienen este tipo de sociedad. Una de las características de esta sociedad dice que puede ser constituida por una o varias personas, que se constituye por documento privado donde consta el nombre, el documento de identidad y domicilio de los accionistas. Tiene una razón social y se le anexan las letras SAS. La responsabilidad de sus accionistas se limita a sus aportes y las obligaciones tributarias laborales recaen sobre la sociedad y no sobre los accionistas, que no requiere tener un órgano de administración o junta directiva. Tampoco requiere revisor fiscal. En este punto, sí es de aclarar, no requiere revisor fiscal hasta cierto grado de sus inversiones. Si supera el límite que establece la ley, sí es obligatorio que tengan un revisor fiscal. Otra de las características es que su duración puede ser indefinida, es de naturaleza comercial. Son responsables del IVA en caso de realizar una actividad gravada con el impuesto. Son contribuyentes del impuesto a la renta, están obligadas a expedir una factura, son responsables de impuesto de industria y comercio y deben pagar el impuesto predial. Las funciones para las cuales o por las cuales crearon esta sociedad es porque permite la creación de empresas pequeñas y medianas más fácilmente, eliminando la informalidad, porque eso era lo que buscaban cuando crearon las SAS, que todas aquellas pequeñas empresas que no tenían cómo o no cumplían con todos los requisitos para constituirse como empresa legal en Colombia, pues seguían trabajando en la informalidad. Cuando crearon esto, buscaban quitar esa informalidad
Adicional, de quitar la informalidad, buscaban generar más empleos, permitir a los empresarios escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses, buscando estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que ofrece, tanto a nivel de su constitución como el funcionamiento. Algunas empresas de sociedad SAS en Colombia que conocemos, está Cine Colombia, está Comercial Nutresa. Comercial Nutresa anteriormente era SAS, era SA, y viendo las facilidades y los beneficios que les traían, ellos decidieron pasar a ser una empresa SAS. Está Compañía de Galletas Noel, Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café, Novaventa, Suramericana de Riesgos, aunque hay muchas más que igual anteriormente eran SA, y buscando lo que decían los empresarios, reducir sus riesgos y algunos beneficios, pasaron de ser SA a conformarse como SAS. Y adicional de eso, las empresas o pequeñas y medianas empresas que anteriormente no tenían esa posibilidad de figurar registradas en Industria y Comercio o en la Cámara y Comercio, tuvieron la facilidad de ingresar al listado de empresas colombianas bajo la modalidad de SAS. Y eso es todo. Muchas gracias. Listo, Isleni, muchas gracias. Bueno, nos quedan pendientes Jorge, que tiene problemas de conexión. Se conectó y se desconectó varias veces. Y nos queda pendiente Andrés, que tuvo un percance hoy cuando venía de trabajar y tuvo un pequeño accidente. Entonces, en este momento está siendo atendido unas pequeñas heridas que se hizo. Entonces, por eso no lo tenemos por aquí. Entonces, la próxima semana vamos a continuar escuchando a los dos compañeros que nos faltan. La próxima semana es la cuarta tutoría, entonces debemos de formalizar una actividad evaluativa como tal. Entonces, hará parte de la misma... ¿Cómo, Andrés? Pensé que estará el examen. Esta, ya le iba a decir, esta hará parte de... Vamos a complementarla con una pequeña síntesis de todo esto que nos estaban comentando. Entonces, en el transcurso de esta semana les monto en la plataforma la actividad para que la hagan durante la semana y tengan plazo pues hasta dentro de 8 días para subirla. Pues básicamente va a ser un cuadro comparativo con estos diferentes tipos de sociedades. Entonces ustedes dirán por cómo se forma, por el número de socios, por el capital, por la responsabilidad, por las características básicas. Entonces hacemos un cuadrito comparativo. Entonces les coloco el derrotero pues o la estructura pues como tal de lo que vamos a encontrar ahí en la actividad. Yo la subo a la plataforma y les informo pues para que puedan acceder y lo van haciendo durante la semana y tengan pues hasta dentro de 8 días para subirlo a la plataforma. Listo. Y la próxima pues entonces terminamos escuchando a los dos compañeros que nos faltan. Por lo pronto los invito les voy a compartir aquí la pantalla en la presentación de la tutoría del día de hoy, que está montado en la plataforma, esta que estamos mirando ahorita. Entonces, en la última parte hace referencia un poquito a esas generalidades o a esos procedimientos que muchos de ustedes mencionaron, de cómo pues se establece como tal la empresa y cuáles son los requisitos y los requerimientos, cómo es el paso a paso que necesitamos realizar. Entonces, cualquier empresa, no importa qué tipo de sociedad o de estructura tenga, entonces debe tener o se debe inscribir en el registro mercantil. Eso, como lo mencionaba Isleni ahorita, se hace ante la Cámara de Comercio y entonces no importa qué tipo de estructura va a manejar, aquí aparecen todas. No importa si es una persona natural, si es una sociedad comercial, si es una empresa unipersonal. En alto los establecimientos de comercio pues deben tener su registro mercantil. También aquellas que sean sucursales o agencias de sociedades más grandes, entonces deben de tener su registro mercantil, al igual que sucursales de sociedades extranjeras, pues que su casa matriz esté por fuera del país y tenga una sucursal en nuestro país, también deben de tener su registro mercantil para poder operar bajo la norma o bajo la ley colombiana. Esa inscripción o ese registro se debe realizar en las cámaras de comercio, pues,
se hace el trámite o se hace la legalidad frente a la Cámara de Comercio. Pues que tenga jurisdicción, pues nosotros particularmente aquí en Cartago pues tenemos Cámara de Comercio Cartago, entonces se registra aquí. Pero por ejemplo municipios vecinos que son más pequeños que el nuestro, entonces no cuentan con Cámara de Comercio, para poder hacer la legalidad pues se tienen que desplazar hasta acá y hacer el trámite ante la Cámara de Comercio de Cartago, que es la que maneja pues todos los municipios del norte del Valle. Por aquí entonces los deberes que tienen los comerciantes o las empresas, entonces nos dice pues ese que les decía, el matrículo, la matriculación o pues la matrícula de registro mercantil. Allá cuando se inscribe pues entonces anexo a eso, la ley nos dice que todas las empresas pues deben tener cierto tipo de documentación, no importa si retienen o no retienen el IVA, no importa si son régimen común o régimen simplificado, bueno, hay unas formalidades, entonces dependiendo el modelo en el cual están metidos, pues deben de presentar más o menos documentación. Deben de llevar una contabilidad regular de sus negocios, no importa si es la tienda de barrio, no importa si es la gran empresa del municipio, todos deben de llevar una contabilidad. Lógico, pues que para empresas grandes, pues el proceso, el tipo de contabilidad pues es mucho más riguroso. Para las empresas pequeñas, pues exigen un pequeño libro contable, bueno, y todo eso, lo que nos comentaba pues también Isleni con las SAS, por ejemplo, dependiendo el monto de su facturación o el tamaño de su movimiento, pues entonces necesitan o no necesitan de un revisor fiscal, por decir algo. Están obligadas a abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, todo ese tipo de cositas. Entonces, los invito a que revisen la presentación que está ahí colgada en la plataforma, entonces aparecen otros elementos como cada cuánto hay que renovar la matrícula mercantil, eso es un trámite anual, ante quién se hace, pues nuevamente ante la Cámara de Comercio. Por aquí alguna referencia de los libros comerciales, que los comerciantes, perdón, deben de llevar o de presentar. Entonces, el libro auxiliar, el de caja, el libro diario, el mayor, bueno, bancos, inventarios, para los contadores, que son los que tienen que llevar ese tipo de documentación. Los requisitos para poder diligenciar o registrarnos para personas naturales, aquí los requisitos para personas jurídicas, que si han generado una sociedad y tienen su escritura, está aquí un poquito sobre eso que nos comentaban, la escritura pública, bajo qué ley está soportada, bueno, con cuántos socios y cómo se distribuyen, bueno, este tipo de cosas aparecen acá. Y un paso a paso para constituir una empresa en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por si en algún momento ustedes se antojan de constituir una empresa, pues entonces aquí aparece ese paso a paso que debemos de cumplir. Entonces, no es solamente ir a la Cámara de Comercio, también tenemos que hacer un trámite, por ejemplo, inicialmente de homonimia, que no exista el nombre o la razón social ya inscrita en nuestro país. Entonces, hay que sacar el certificado, hay que hacer un trámite ante la DIAN, entonces hay que generar el RUT, el Registro Único Tributario, o diligenciar el NIT, dependiendo pues del tipo de empresa que va a funcionar. También necesitamos, aparte del registro en la Cámara de Comercio, pues hay que hacer un trámite en la Alcaldía Municipal, todo lo que tiene que ver con industria y comercio, es un trámite que se realiza anualmente. También se deben de pagar impuestos si vamos a utilizar avisos, tableros, en caso de que nos vamos a dedicar a la venta o expendio de bebidas alcohólicas, entonces también tenemos que pagar un impuesto por eso. Por acá también hay que tener en cuenta el uso del suelo, la intensidad auditiva, entonces si vamos a tener un local que va a tener música o va a producir ruido ambiental, el horario de atención, la ubicación, todo ese tipo de cosas. Entonces ya es un trámite ante la alcaldía municipal. También hay que hacer otros trámites, por ejemplo, de los bomberos para el manejo de vías o rutas de evacuación, la seguridad de las instalaciones, el manejo de los extintores, pues, todo eso implica constituir una empresa legalmente en nuestro país. Si vamos a disponer o vamos a lucrarnos con música o videos o películas o no sé qué, entonces hay una sociedad en nuestro país que regula y cobra pues los diferentes impuestos ante el uso de ese tipo de material intelectual de otras personas, entonces pues, hay que pagar un impuesto por ahí. Si nos vamos a dedicar a las comidas o a los alimentos, entonces
necesitamos tener los diferentes registros ante el INVIMA y todo eso. Y si vamos a exportar, entonces necesitamos tener pues, los debidos registros. Entonces, dependiendo de el tipo de negocio, el tipo de empresa, entonces nos ajustamos a cada uno de estos. Entonces, si queremos constituir legalmente una empresa en nuestro país, debemos de tener cierto tipo de consideración. Entonces, parte de lo que nos decía la compañera Ilenia ahorita con las SAS, entonces era tratar de simplificar esos trámites, tratar de ayudar o contribuir un poquitico en esa adquisición de todos ese tipo de requisitos o de documentos que hay que presentar, entonces, para tratar de legalizar la mayor cantidad de empresas en nuestro país. Entonces, muchas se acogieron a ese modelo. Listo. Entonces, por hoy vamos a concluir o culminar por aquí y entonces la próxima continuamos con los dos compañeros que nos faltan y socializamos un poquitico los cuadritos comparativos para cerrar y redondear pues este tema. ¿Listo? Entonces voy a parar por aquí la grabación y